se ha planteado 7 hipótesis para decir la estética necesita liberarse de las dominantes coloniales. Necesitamos entender 7 hipótesis. Hipótesis primera, la ontología estética, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay un universal, unívoco, occidental, eurocéntrico, que se construyó precisamente en los albores de la antigüedad, que con la modernidad se acrecienta en términos epistémicos, y él nos va dando como una serie de claves de qué significa lo ontológico, es decir, cómo el ser humano se enfrenta al conocimiento del mundo. O sea, nosotros tenemos unas cosas ante el mundo que están en la naturaleza, el ratón no, ¿verdad? Ya es tecnología. Nos pone el ejemplo de la manzana. Y esas cosas, en tanto nosotros tenemos una experiencia con esas cosas reales, estamos poniendo ya como sujetos individuales un juicio hacia esas cosas, ¿no? Y comenzamos a generar después, a producir el lenguaje, culturalmente, ¿no? Que eso es como las siguientes hipótesis. Pero esas cosas no son todas iguales, sino que hay una diversidad que difiere en ellas, ¿no? Y según cómo se van dando las experiencias de los sujetos con esas cosas, esas diversidades cada vez son mayores. Y es como él va generando la respuesta a esas hipótesis para poder comprobar su tesis. ¿Sí? Pero ¿qué sucede en todo esto? Que no solamente se queda ahí, sino que para comprobar el pensamiento de Dussel es dialéctico porque consiste en que para comprobar una tesis tú tienes una afirmación y la quieres comprobar. Yo digo esto, bueno, pues ¿cómo hago para comprobar esto que digo? Planteo una serie de hipótesis o preguntas también de investigación, ¿no? Me hago preguntas, intento buscar respuestas, pero necesito tener su antítesis, lo contrario a la tesis. En el caso, por ejemplo, del pensamiento de Hegel, que era un pensamiento idealista, donde primero está el espíritu antes que la materialidad, frente al pensamiento de Marx, que era un pensamiento materialista, es lo mismo que pasaba en la antigüedad con Aristóteles y con Platón. Platón idealista, primero están las ideas. Aristóteles dice, no, primero son la fisis, son las cosas físicas, antes que las ideas. Esos son dos antitesis, es decir, dos tesis que son contrarias, que necesitan la una de la otra. Y Dussel aquí está practicando eso. Aunque su tesis, en las últimas 3 hipótesis, que son la 4, la 5, no, la 5, la 6 y la 7, es donde nos está elaborando su propuesta de síntesis. Cuando ya empieza a hablar de los mestizajes, de la estética propia, de las comunidades, cuando nos habla ya de la última, después de cuando nos... Bueno, el esteticidio, digamos que es la contradicción de la que yo les hablo, ¿no? Y luego nos va un poco dando una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Cuando nos pone el ejemplo de los muralismos zapatistas, ¿no? De cómo toda esta estética obediencial, el artista que llega de fuera, ¿no? Entonces, yo no sé si más o menos se entiende, pero es muy importante para entender a estos autores, entender que, es decir, que esto nos puede llevar a identificar tu obra en el mundo, en la ontología, o su diversidad y pluralidad, ¿no? En la relación de los campos, o su valor de uso, su valor de cambio, o quién la hace, con qué materiales la hace, de dónde vienen esos materiales, cuál es la cadena de la que vienen, quién pone la fuerza de trabajo, si solo eres tú, si es más gente, cómo se distribuye, quién la consume, cuánto me cuesta hacerla, por qué intervienen. Esas son preguntas guías que tienen ahí, no necesitan responderlas todas. Ejemplo, el David de Miguel Ángel, ¿verdad? Una escultura. Para que esta producción poética, convertida en obra de arte, tuviera lugar, tenemos que retrotraernos principalmente a la piedra de mármol de Carrara de la cantera italiana, ¿sí? Primeramente al mineral, que es la materia prima, que es fundamental. Segunda, al contexto de la cantera, de donde se extrae esa materia prima. Por supuesto que sin los trabajadores, fuerza de trabajo que extrae esa materia prima y toda una distribución de modelo de producción que lleva esa materia prima al estudio del escultor, que no es ningún genio, sino que sin todo esto jamás pudiera haber alcanzado esa etiqueta de genio que se le puso ya en la modernidad, ¿no? Del artista, genio.
sería inviable. Esta es la conciencia histórica, esta es la praxis social, de la que no debemos de despegarnos. ¿Me explico?